Bueno, vamos rápidamente a la palabra del Señor porque se nos pasa el tiempo muy rápido. Así que hoy seguimos con David. Acompáñame a Segunda de Samuel. Vamos a ir al Segunda de Samuel, capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 16 y 17. Segunda de Samuel 7. Dice el versículo 16: Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo en la visión. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra y te pido que tú nos bendigas con tu palabra, Dios, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos transformes con tu palabra, que es, Señor amado, buena, Señor, que es tu palabra creativa, que tu palabra da vida, que tu palabra nos limpia. Háblanos en el nombre de Jesús, amén. Bien, aquí nosotros acabamos de leer algo que es trascendente en la vida de David, y es lo más trascendente, es el pacto que Dios hizo a la casa de David, un pacto eterno. Y este es un pacto asombroso, este pacto alcanza nuestros días. Así que de pronto usted ya conoce de este pacto, el pacto de David, el pacto que Dios hizo a la casa de David. Mira lo que dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Tu casa y tu reino estarán para siempre delante de mí. Tu trono será eterno. No sé si usted lo entiende, pero estas son palabras asombrosas. Se está declarando un reino eterno a David. Y esto, hoy los pueblos del mundo se conmocionan por estas palabras que estamos leyendo. Hoy tú estás escuchando de una guerra en Israel. Todo tiene que ver con esto. Y a veces nosotros, por no ser un pueblo de la Biblia, no entendemos muchas cosas, porque hemos sido pueblos de la tierra, como dice la Biblia, pero ahora somos el pueblo del Dios viviente, y tenemos que entender las profecías y los tiempos proféticos que estamos viviendo. Así que aquí está declarando algo muy asombroso, que el reino de David será perpetuo para siempre. Y esto fue algo que lo entendieron y se repitió. Lo pueden leer en Primera de Crónicas 17:27. No lo vamos a leer, pero también lo repitieron los salmos, y empezaron a repetirlo todos los profetas de ahí en adelante. El Salmo 89, versículo 3 y 4, dice el Salmo 89: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en su trono desde ahora y hasta ¿dónde? Hasta la eternidad. Salmo 89, 3, 4. Yo estoy leyendo en la NTV, si es la NTV. Y en el mismo Salmo 89, versículo 35, que es el versículo de la semana, dice: le hice un juramento a David, y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol y será eterno como la luna. Estamos viendo una profecía que es reiterada, y fue reiterada a lo largo de los siglos por todos los profetas de Israel, y que fue leída y escuchada por todos los niños en las sinagogas de Israel durante muchos siglos. Y toda una nación por largos años de la historia estuvo pendiente del cumplimiento de esta profecía. Y acá lo vemos nosotros en los salmos, un reino sobre la casa del rey David. Dios hizo un pacto con David. Dios le juró a David que su reino iba a ser eterno. ¿Y cómo es posible esto?
A lo sumo un rey y con muchas fuerzas. Por ejemplo, en el reino del sur de Israel duró 3 dinastías. Es decir, el abuelo, el papá y el hijo, y punto, lo quitaron y llegó otra dinastía. Dinastías son, no sé cómo llamarlo, como apellidos, linajes de sangre. Y acá está diciendo que va a haber un linaje, una dinastía eterna. Y Dios le dice esto a David. Solamente la transmisión del trono de David a su hijo podía ser algo azaroso y pudiera llegar alguien de otra dinastía y derrocarlo. No sé si me hago entender. Yo soy por ejemplo, Saúl duró una dinastía. Murió el rey Saúl y Shaolin, Pingüinín, a esa familia llegó otro rey. Ahora, ¿tenía el riesgo o tienen los riesgos los reyes que eso suceda? Sí. Que llegue alguien que no sea su hijo y venga un general y derroque esa dinastía. Pero acá estamos hablando de una dinastía perpetua. Y lo asombroso de esto es que así lo entendieron los profetas y lo profetizaron y lo declararon por todos los tiempos. Y nosotros tenemos estas escrituras, nosotros las leemos aquí, en la casa las leemos, las analizamos. Espero que leas tu Biblia. Y esto es lo que hace asombroso el cristianismo, porque por muchos años, más de 500 años, Israel conservó su independencia y el linaje de David. O sea, 500 años ininterrumpidos de la dinastía de David, hasta que de repente vino el rey Nabucodonosor y ¡pum!, que le dio su golpetazo al rey que era un descendiente de David, y se lo llevó cautivo. Y el último descendiente de la dinastía lo encontramos allí desde el libro de Crónicas, que se llamó Joaquín. Pero él fue llevado preso a Babilonia y allá quedó encadenado. Pero termina diciendo que lo libertó el rey y allá le dejó en libertad, allá en Babilonia. Nunca regresó, nunca. Y ahí termina la historia. Pero parece que esa lámpara era una esperanza. Y las profecías empezaron a describir algo que iba a suceder, porque Dios había hecho un pacto. Así que esas profecías empiezan a decirse en toda la Biblia, y vamos a ver algunas de ellas, porque pues asombrosas sí son estas profecías. Así que, por ejemplo, en Isaías, pues ya vamos a mirar las de Isaías, así que más bien acompáñame. Por ejemplo, Jeremías 23:5. Y ya vamos a mirar las de Isaías, porque todas son asombrosas, pero miremos aunque sea una. 23:5 dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a quien, a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Un descendiente justo del linaje de David, un rey que gobernará con sabiduría. Muchas profecías, pero solamente podemos, aunque sea, colocarle un poquito la lupa a una que siempre me ha parecido extraordinaria. Acompáñame a Isaías en el capítulo 9. Isaías capítulo 9 está hablando de algo muy asombroso. Y dice así el versículo 1, que en aquel tiempo de oscuridad y de desesperación, ese tiempo no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro, ¿en dónde? Cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Si tú observas los versículos anteriores a este,
pues lo anterior al capítulo 9 es el capítulo 8. Eso es algo asombroso para nosotros. Lo que pasa es que cuando se escribieron las escrituras no se escribieron con capítulos. Eso es algo para que nosotros ahora, los modernos, pues podamos ubicar rápidamente en las escrituras algo. Pero nunca el escritor puso: voy a poner el capítulo 9, y ni el subtítulo lo escribió. Él simplemente iba escribiendo, y lo que venía escribiendo él es que estaba un tiempo de densas tinieblas y oscuridad. Del capítulo 8, 20 venía diciendo, bueno, el 19 dice: preguntemos a los mediums, a los que consultan a los espíritus de los muertos con susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberán los vivos buscar la orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están ¿en qué? En completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, porque tienen hambre. Se pondrán furiosos, maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán la mirada al cielo, luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y ¿qué más? Una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Y en ese contexto empieza a decir que ese tiempo de oscuridad y de desesperación, capítulo 9:1, no durará para siempre en la tierra de Zabulón y Neftalí. Dice allí que habrá un tiempo en el futuro cuando en Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al mar, que va camino del Jordán al mar, será llena de gloria. Y empieza a declarar la profecía: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos días viven en una tierra de densa oscuridad, a ellos brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Y el versículo 6: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Y cómo será llamado? Será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia. ¿Desde dónde? Desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta es una profecía asombrosa, y los judíos lastimosamente no tienen cómo explicar. No tienen cómo explicar, porque la Biblia dice que hará cerrar la boca de todo el mundo. Los reyes de la tierra cerrarán la boca ante estas profecías. Y lo asombroso del mundo es que no hay forma en que podamos tratar de decir que esto fue hecho a propósito por algún cristiano. Porque esto que estamos leyendo aquí es el libro de Isaías. Es el texto más antiguo físicamente encontrado, arqueológicamente encontrado. En los rollos del Qumran está en la Biblia Isaías del siglo I antes de Jesús. O sea, si tú vas a Israel, ahora que están en estos tiempos, espero que no vayas a ir, pero cuando pasen estos tiempos y puedas ir a Israel, seguramente el sitio más emblemático que tú vas a ver de todo Jerusalén, el sitio más emblemático de Jerusalén, es
Museo del Libro. El Museo del Libro, que tiene una cúpula gigantesca y es uno de los sitios, vuelvo a decir, más representativos de Israel. Lo que contiene por todas las paredes de todo ese sitio en vidrios ultra blindados, que se acabe todo, pero esto no se puede acabar. Son los rollos de Isaías encontrados 100 años antes de Jesucristo. Así que, ¿cómo es posible? Jesucristo cumple estas profecías. Solo es entender que este pueblo estaba en densas tinieblas. Las tinieblas en la Biblia tienen que ver con dos cosas. Uno, con confusión. Y la confusión quiere decir sin destino, sin propósito, sin orientación. En últimas, tinieblas significa perdido. Pero también tinieblas significa otra cosa. Significa desespero. Si tú lo lees bien, mira cómo dice: en densas tinieblas. Y siempre que va a decir, por ejemplo, versículo 1, 9:1, dice: sin embargo, ese tiempo ¿de qué? De oscuridad y ¿de qué? De desesperación. Y cuando está hablando de tinieblas, es porque viene hablando de tinieblas de los versículos atrás. Y en los versículos atrás, las tinieblas tienen que ver con peleas, problemas. Acompáñeme al último versículo de ese capítulo 8. ¿De dónde viene hablando? Dice que pelearán contra todos, se pondrán furiosos, maldecirán aún a su rey y a Dios, mirarán al cielo, mirarán a la tierra, y por donde miren habrá problemas, angustia y ¿qué más? Y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas. Las tinieblas en la Biblia sí tiene que ver con el reino del diablo, pero las tinieblas en la Biblia es oscuridad. La palabra hubiera sido oscuridad, está bien, porque es la misma palabra, pero esa oscuridad quiere decir dos cosas: una vida de confusión y una vida de desespero. Una vida de confusión es una vida sin destino, sin orientación, perdidos. Por eso consultaban a los mediums y consultaban a los muertos, y por allá una voz dice: ¿cómo es posible que los vivos consulten a los muertos para que los guíen? Eso es la locura, eso es algo demencial, eso es de lo peor. Dice ahí: los que violentan la palabra de Dios, ellos serán destruidos. Y empieza a declarar, pero ese era el momento de confusión. No sé para dónde ir, no sé qué va a pasar mañana, no sé del futuro, qué va a ocurrir con mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Solamente para vivir, trabajar y dormir? ¿Para eso vivo? Y dice que y además de eso, peleas, gritos, maldiciones. ¿Por qué? Porque en medio del despropósito de la vida, pues hay ansiedad. Y la ansiedad, ¿a qué lo lleva? A ver peleas, a ser una persona, no sé, llena de ansiedades, de angustias, de desespero. Y eso lo lleva a uno a ser pelioso, no sé, maldiciente hasta con Dios. No sé qué es esta vida. Y esa es una vida de oscuridad. Y dice la Biblia aquí que en medio de esa oscuridad, en Galilea de los gentiles, para que quede sin ninguna, digamos, excusa de dónde está Galilea, describe dónde está Galilea. Y dice: está allá en la tierra de los gentiles. Increíble, allá está. Y dice: allá al lado del mar, ahí cerca del río Jordán. Mejor dicho, ninguna duda, por si alguien tiene dudas. Allá brillará una luz. Y es algo asombroso. El pueblo que camina en oscuridad, versículo 2, verá una gran luz. Los que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Hará que crezca la nación de Israel. Y empieza a declarar varias, no sé cómo llamarlo, varios puntos sobre lo que viene a traer ese rey. Y lo que ve uno acá es que será roto el yugo de la opresión. Será, versículo 4, tú quebrantarás el yugo de la esclavitud, levantarás la pesada carga, romperás la vara del opresor.
El versículo 3 habla de alegría, un tiempo de alegría y de gozo. Tan gozo como cuando se dividen el botín los guerreros, crecimiento y provisión y prosperidad. El versículo 5 dice que los uniformes de guerra serán echados al fuego. Es un tiempo de paz. Y mire ese versículo 9 y dice: porque nos ha nacido un niño. Así que este es un niño el que va a venir. Esa es la gloria que nació en Galilea. Y acá está diciendo que ese niño no es un niño corriente. ¿Quién es ese niño? Ese niño no es corriente porque es un rey. Dice ahí en el versículo 9 que el gobierno descansará sobre sus hombros. Y ese niño no solamente no es un niño corriente porque es un rey, sino que ese niño tiene los títulos de Dios. A nadie en Israel se le ha ocurrido ponerle el título de Dios a un ser humano. Nunca. Esa persona moriría. Es la única religión monoteísta del mundo y es así desde el principio. Todos los historiadores lo saben y lo dicen. ¿Y cómo es posible que un niño tenga los títulos de Dios en Israel? No es posible. ¿Quién es este niño? ¿Y por qué son títulos de Dios? Porque nadie se ha atrevido a llamarse consejero maravilloso. Esa palabra significa maravilloso. La palabra maravilloso es la palabra pele, que significa hacedor de maravillas. La palabra maravilloso significa también la palabra admirable, o significa más allá de toda comprensión. Esa es la palabra. Él es alguien más allá de toda comprensión, porque su nombre es hacedor de milagros o de maravillas, que traspasa toda comprensión y lógica humana. Ese es. Y el consejero, el que nos saca de la confusión, de las densas tinieblas, del desespero, del no tener propósito en la vida. Él es la luz que brilla. Y eso lo dijo Juan cuando describió a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Mejor dicho, vino las tinieblas, pero llegó la luz. Pobres tinieblas. Las tinieblas siempre pierden frente a la luz. Siempre pierden. Por más pequeña que sea la luz espanta las tinieblas. Y este es algo asombroso, porque empieza a decir que también es Dios poderoso. La palabra Dios poderoso es El Gibor en hebreo, que significa Dios, un guerrero invencible, guerrero imbatible, guerrero potente, poderoso guerrero que nos defiende. Él es Dios, porque está diciendo Dios poderoso. En la Reina Valera dice Dios fuerte, El Gibor, fuerte, guerrero invencible. Él es el que nos defiende. Pero también mire otro nombre asombroso: Padre eterno. ¿A qué ser humano se le puede llamar Padre eterno? En Israel. No estamos en Grecia, no estamos en Roma, no estamos en Asiria. Estamos leyendo el texto de Israel. Jamás alguien podría llamarse Padre eterno. Ese hombre iba a decir yo soy Padre eterno, y lo diría, y no lo alcanzaría a decir, ya estaría muerto, porque no podía. Pero este niño es llamado Padre eterno. ¿Cómo es posible? Bueno, Padre eterno es Padre eterno, y esta palabra Padre significa proveedor omnipotente, y es eterno. Y esto es algo asombroso, porque sigue diciendo que Él es príncipe de paz. Y el versículo 7: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Él traerá la paz, y su gobierno nunca tendrá fin. Sobre el trono, sobre la casa de David, disponiéndolo en justicia y en juicio para siempre. Dice la versión Reina Valera: el celo de Jehová de los ejércitos hará que esto suceda. Y sucedió.
Lo vimos nosotros. O sea, el pueblo cristiano no es un pueblo ignorante. ¿Por qué los cristianos son cristianos? El cristianismo bíblico es el cristianismo de los nacidos de nuevo. No es el cristianismo de somos cristianos porque nuestros abuelos son cristianos y acá son los padres cristianos. No sé si me hago entender. Las religiones del mundo son así. Los musulmanes son musulmanes porque nacieron en un país musulmán, punto final. Los hindúes son hindúes porque nacieron en un país hindú, punto final. Y los budistas son budistas porque nacieron en un país budista. Y los católicos acá, católicos porque nacieron en un país católico, porque llegaron los españoletes con la espada y a todo el mundo obligaron a ser católicos. ¿Y usted por qué es católico? Pues porque sí. Y bueno, los cristianos nacidos de nuevo son diferentes a todas las naciones del mundo. Y esto es lo asombroso. Que Jesús haya cumplido estas profecías. Él es el Hijo de David. Y por esa razón tú lo vas a estar viendo. Y lo vas a estar viendo en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando tú lees Mateo 1:1, ¿puedes leer Mateo 1:1 conmigo? Y tú empiezas a leer. Mateo es el primer evangelio. Entonces tú dices, bueno, empecemos a leer la Biblia. Voy a leer el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Y empieza diciendo: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. ¿De quién? Está David aquí otra vez. Hijo de David, dice en la Reina Valera. Y empieza uno a ver en todo Mateo, por ejemplo, las preguntas de las personas cuando veían a Jesús hacer milagros en Mateo 12:23. Y ellos se preguntaban: ¿será él el hijo de David a quien hemos estado esperando? Porque ese era el entorno. Ellos estaban anhelando el hijo de David, el rey, el que vendría del trono de David, del linaje de David, porque así estaban todas las profecías. No hemos leído sino una, pero todos los profetas. Así que ellos están anhelando y esperando al que viene como David. Y cuando ven a Jesús hacer milagros, se están preguntando: él debe ser el hijo de David. Lo que pasa es que tenían una confusión muchos de ellos, porque pensaron que David de pronto iba a ser un guerrero como David, con caballos, jinetes y armadura brillante, y derrotando ahora al malvado imperio romano. Y pensaron que era ese. Pero otros decían: no, él debe ser. ¿Quién más puede ser el hijo de David? Y siempre, por ejemplo, cuando uno lee en el capítulo 15 de Mateo, 15:22, ahí está el cumplimiento de muchas profecías. Porque una señora de una nación Ciro-Fenicia, cuando tú escuchas Ciro-Fenicia, quiere decir que es de un país pagano. Pagano quiere decir adoradores, ex adoradores de Baal. Seguramente en ese momento los fenicios seguían siendo adoradores de Baal, seguramente para esa época. Y esta mujer reconoce a Jesús como hijo ¿de quién? De David. Y le dice: ten compasión de mí, salva a mi hija de un demonio. Un demonio la posee. Y Jesús echó fuera a los demonios. El cumplimiento de las profecías, porque así dice. ¿Qué quiere decir que florecerá el reino de David? ¿Qué quiere decir eso en las profecías? Y quiere decir dos cosas, bueno, tres cosas básicamente. Porque, por ejemplo, el Salmo 132, versículo 17, en la Reina Valera dice: hará retoñar el poder de David. Así que cuando estamos hablando de que resucitará el reino de David y el rey David vendrá, estamos hablando básicamente de tres palabras. Está hablando de autoridad, está hablando de la fuerza y el poder, está hablando del liderazgo. Y lo que aquí vemos es a Jesús echando fuera demonios con autoridad, con poder y fuerza, con el liderazgo que Dios le ha dado.
Y así esta mujer es de otra nación, porque las profecías decían: gente de todas las naciones mirarán a este linaje de David. En Isaías hay muchos nombres para Jesús. Estamos hablando de un libro escrito 800 años antes de David. Vuelvo a repetir, 800 años antes de Jesús, perdón. ¿Cuántos años? 800 años antes de Jesús. Otra vez, 800 años antes de Jesús. Increíble. Increíblemente, aquí lo que vemos, por ejemplo, solamente acompáñame a ver otra profecía como para entender. En el capítulo 11, a Jesús se le conoció con un nombre en Isaías, y lo mismo en Jeremías, en todos los profetas: el retoño. Esa palabra, el retoño, es casi la palabra muy parecida a Nazaret. Esa palabra, el retoño. Y la palabra retoño dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y empieza a declarar la profecía, qué es lo que él va a hacer. Y en el versículo 10 de Isaías 11:10 dice: en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación. ¿Para qué? Para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde él vive será un lugar glorioso. Las naciones de la tierra. Esta mujer sirofenicia es un símbolo del cumplimiento de esta profecía, porque es de una nación pagana, y ella está reconociendo: hijo de David. Y Jesús sana a esa mujer. Y así tú vas a ver en los evangelios los ciegos: hijo de David, y son sanados. Los principales, los únicos que se indignan, ¿quiénes se ponen bravos y furiosos? ¿Quiénes? Dice ahí en Mateo 21:15: los sacerdotes, los líderes religiosos, el clero se puso, dice ahí, indignado de que dijeran: hosana al hijo de David. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le van a decir a este cuasi campesino hijo de David? No puede ser posible, eso es una blasfemia. Y ante los ojos de estos líderes muy intelectuales en las escrituras, pero cerrados de mente, se estaban cumpliendo las profecías y no pudieron verlo. Acompáñame a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7 dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El reino de David significa autoridad, autoridad absoluta. Y el Mesías tendrá la autoridad absoluta, quiere decir las llaves. Nadie puede abrir lo que él cierra, y nadie puede cerrar lo que él abre. Autoridad absoluta. ¿Y quién tiene esas llaves en Apocalipsis? Jesucristo. Él es el hijo de David. Así que veámoslo en Apocalipsis 5:5. Dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esa raíz es la misma palabra para el retoño de David, la palabra que usó Isaías y Jeremías y todos los profetas, que era muy, el sonido es como Nazaret, pero es el retoño de Isaí o de David, porque Isaí es el papá de David. Y dijo: él ha vencido, y él abre los rollos, los sellos. Es el único que puede romper los sellos. O sea, él es el dueño de la historia de la humanidad, y él es David. O sea, aquí lo que vemos nosotros, amén, es que David, el poder de David significa un poder invencible, la autoridad, pero también la fuerza invencible. Y Jesús es el que cumplió estas profecías. ¿Quién puede explicar esta profecía si no es Jesús de Nazaret? ¿Cómo puede usted explicar? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué erudito, qué científico en las escrituras, judío, rabino, lo que sea, cómo podrá? Increíblemente, los rabinos siempre consideraron
que las profecías en esto, por ejemplo, esta porción de Isaías 9, Isaías 53, todas eran profecías mesiánicas. Alguien las iba a cumplir. Ya en la Edad Media el judaísmo se rehace y se hizo de nuevo. Todo el judaísmo que tú ves hoy en día, lastimosamente, es un judaísmo que no es bíblico, porque es un judaísmo que no tiene sacrificios. Es un judaísmo que no tiene sacerdotes. Y si el judaísmo no tiene sacrificios, no vale nada, porque todo está en la Biblia soportado sobre los sacrificios, la expiación de los pecados, el sacrificio del cordero. Y no los tienen. No tienen templo. Les tocó rehacer todo el judaísmo e inventárselo a través de los rabinos. Lo que tú ves hoy en día, lastimosamente, en la nación de Israel son dos cosas. Unas personas muy fanáticas religiosas, que hoy en día es casi la minoría, lastimosamente, en Israel, que tratan de guardar la ley antigua sin poder guardarla, pero que están siguiendo todo el judaísmo que inventaron los rabinos de la Edad Media, especialmente uno llamado Maimónides. Y por eso usted ve algunos que son ortodoxos, otros se llaman ultraortodoxos y otros se llaman conservadores en esa línea. Pero hay otra línea de judíos. La otra línea de judíos se llama reformados. Con el paso de los años, estos reformados dejaron de creer en la Torá o en la Biblia y dejaron de creer como literalmente en la Biblia. Aceptan los homosexuales, rabinos casando homosexuales con la bandera LGTBI. Estos se llaman reformados y muchos de ellos son norteamericanos. O sea, la gran mayoría de los judíos, la mitad vive en Israel y la otra mitad está disperso en el mundo. Y la gran mayoría de los que está disperso en el mundo están en Estados Unidos, para entender. La gran mayoría de los que llegaron a Israel vinieron de Rusia y del centro de Europa, pero muchos se quedaron en Estados Unidos. Esta gran mayoría es reformada. No sé si lo conocías. Así que muchos judíos no creen en las escrituras en forma literal como tú y yo lo creemos. Pero hay otra rama de judíos que no se creen o no se consideran judíos. Son judíos escépticos, hoy en día judíos incrédulos, judíos degenerators. Lastimosamente, Tel Aviv es una de las ciudades donde, según ellos, tienen la marcha más grande del mundo del orgullo gay. Tel Aviv es la capital de Israel. Los muchachos que estaban celebrando la fiesta eran israelitas en el desierto del Negev, al lado de Gaza. Había una estatua de una deidad hindú gigantesca. Drogas, alcohol, promiscuidad sexual. En Israel. ¿Quiénes son esos chicos? ¿Judíos que creen en sí, en el Dios de Israel? No lo sabemos. Pero muchos escépticos, y seguramente muchos de esta línea reformada, que pues son judíos por tradición, porque sus abuelos son judíos y sus padres y todos y ahí estamos. La gran mayoría está así, lastimosamente. Y hay un remanente en el pueblo de Israel, que es el remanente que Dios va a salvar, porque hay judíos que todavía son temerosos de Dios. Ahora, lo que sucede con estos judíos temerosos de Dios es que ellos se asombran de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Y no he alcanzado a leer las profecías sobre el regreso de las naciones a la tierra de Israel, pero alcanzamos a leer sobre el rey David, una nomás, Isaías 9. Muchas profecías sobre que en el final de los tiempos, en el reino de David, vendrán las naciones del mundo a Jerusalén. Por ejemplo, Isaías 55 es una profecía asombrosa, espectacular. Habla del rey David y declara que la gente se arrepentirá. El poder de David, la gente arrepintiéndose, pidiendo perdón a Dios, reconciliándose con Dios, viniendo de todas las naciones a arrepentirse.
Y dice, y esa profecía la conocemos aquí porque dice: mis caminos no son como vuestros caminos, ni los caminos nuestros como los de Dios. Pero dice: así como yo mando la lluvia y riega la tierra y crecen las cosechas, así mi palabra nunca volverá vacía, sino que dará grano y fruto. Y empieza a decir: donde antes habría desiertos, cipreses, espinos, empezarán a brotar cosas hermosas, cosechas preciosas. Ustedes saldrán, los montes se pondrán de pie y aplaudirán. Ustedes llevarán la palabra, los árboles se pondrán de pie y aplaudirán delante de ustedes. Y todos los espinos y el desierto florecerá. Nosotros estamos cumpliendo la profecía. Ayer yo estaba cazando un chico de muchos años en la calle, en las drogas. Y hoy en día, un chico que se encontró con Jesucristo, un chico que salió de las drogas, un chico que reencontró su arte, un chico que volvió a ser productivo, un chico que está produciendo más que cualquiera de nosotros, y se casó con una muchacha profesional, y su mamá lloraba, porque creo que muchos de nosotros estábamos ahí a punto de llorar, porque lo vimos como cuando alguien llega de la calle. Hay esperanza para él. Sin Cristo no la hay. Su mamá lloraba. Y esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías 55. Los mismos israelitas están asombrados con lo que está sucediendo. Estas cosas que están sucediendo son proféticas. Después miramos las profecías de lo que está sucediendo, pero yo quiero mirar un segundo, y aquí nos va a ayudar Sebas en algo. No sé si Nelson nos puede ayudar aquí apagando un poquito la luz, pero yo te quiero comentar que cuando ocurrió esto que ocurrió, estaban en una fiesta muy famosa en la tierra de Israel. Allá hay 3 fiestas muy famosas: Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas 3 fiestas son las fiestas obligatorias en Israel. Pesach es la Pascua, Shavuot es la fiesta de las primicias, y Sukkot es la fiesta que estaban celebrando, terminando en Shabbat. Ahora, Zacarías no lo alcanzamos a ver porque lastimosamente se nos acabó el tiempo. 14, versículo 16 dice: pero muchas partes de la Biblia dice que al final de los tiempos las naciones vendrán a Jerusalén. Los que eran enemigos de Israel vendrán a adorar a Dios en Jerusalén. ¿Sabes quiénes están yendo a Jerusalén a adorar a Dios? No son los israelitas, son los cristianos. Y los que están asombrados son los rabinos. Ellos están diciendo: se están cumpliendo las profecías. ¿Cómo es posible que gente de todo el mundo venga a celebrar Sukkot? Sukkot es nuestra fiesta, es fiesta judía. ¿Por qué viene gente de todas las naciones del mundo? Así que te quiero presentar lo que sucedió una semana antes de este ataque que está ahora viviendo el mundo y que el mundo está viendo. Pero gente de todas las naciones orando por Israel y diciendo: amamos a Israel. Los únicos que aman a Israel en este momento son los cristianos nacidos de nuevo. Y esto es asombroso, es el cumplimiento de las profecías. Así que yo no sé si podemos ver algo así. Gracias. Este es Jerusalén. Este es un rabino. Bueno, ellos están comentando. Es descender porque esto avanza muy lento. Miren miles, la multitud, alemanes cantando en hebreo, increíble. Hermanos cristianos cantando en hebreo, cantando Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. ¿Quién iba a pensar hace 80 años atrás que alemanes estén cantando en la tierra de Israel, en el estado de Israel, el país de los judíos, Am Israel Hay? El pueblo judío vive. Por el momento, wow. Tocando el shofar, alemanes. God bless you. Welcome to Israel. Ellos son franceses. God bless you. God bless you. Where are you from? France. Viva hoy. I'm from Argentina. Yes.
I'm sorry about the mundial. I'm sorry. God bless you. God bless you. Eran franceses, les dije que lo siento por lo del mundial, que yo nací en Argentina. USA, welcome home, welcome to Israel. Siguen desfilando las iglesias evangélicas de Estados Unidos. Siguen desfilando, opa, llenos de estrellas. USA, welcome to Israel. Then welcome to Israel. El Bacari amamos a Israel, dice. Él está diciendo amamos a Israel. Son cristianos de Eslovenia, de cerca Rusia. ¿Cómo conoces? Nos ven en Eslovenia y esto. Uy, vemos en la pechera del sumo sacerdote con las 12 tribus de Israel y la Torá. Where are you from? UK, Inglaterra. Welcome home, welcome to Israel, UK. Sudáfrica, veo la bandera. Welcome to Israel, Sudáfrica. Siguen desfilando. Bueno, esto ya. Puedo quedarme filmando 1 hora aquí. Trinidad y Tobago, Zimbabue. Siguen desfilando. Quiero ver a los latinos. Denmark, Dinamarca. También con los vestidos tradicionales, hablando en su idioma. Seguimos viendo, Irlanda tenemos. Trajeron camisas especiales hechas, escrito en los salmos, aquella profecía que les dije antes, que una vez se van a encontrar aquí todas las naciones. Welcome to Israel. Mitzrayim, Egipto, Irán. ¿Quién podría creer que estaría aquí la delegación de Irán? God bless Israel. Thank you. God bless Iran. God bless Iran. Por supuesto no son musulmanes, son cristianos, pero todavía gente de Egipto, gente de Irán bendiciendo a la nación Israel. ¿Podrían creer? Canadá, siguen desfilando, esto está un poco parado. Bueno, yo creo China. que vamos a dejar allí, ahí están. Pues él dice, yo me puedo quedar acá. Y duró como 1 hora, pasan naciones, los que fueron enemigos de Israel, los alemanes y todos los pueblos solamente cristianos. Y él es asombrado, son los cristianos, los de la Biblia, protestantes, ellos no saben cómo definirlos, evangélicos. Eso es asombroso. ¿Por qué lo hacen? No entendemos. Porque los que están hablando son israelitas, son judíos. Está ahí un rabino, es el que está comentando al lado un rabino, y ellos dicen, pues es el cumplimiento de las profecías, no hay otra explicación. Se están cumpliendo las profecías. Y sabemos que el hijo de David está por venir. Mira cómo termina la profecía en Apocalipsis capítulo 22. Y en el versículo 16 y 17 él dice: yo soy Jesús y he enviado a mi ángel para que le dé testimonio de todas estas cosas. ¿A quién? A las iglesias. Y dice: yo soy la raíz y el linaje de David. En esta otra versión dice: yo soy la fuente y el trono, o el heredero del trono, algo así. Pero en la Reina Valera dice: yo soy David, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la esposa y la iglesia dicen: ven. Y el que oye, que diga: ven. Y al que tenga sed, que venga. Y al que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y termina una voz diciendo: amén, ven Señor Jesús, ven. Apocalipsis, la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz y el linaje de David. Estamos en tiempos proféticos. Está profetizado que las naciones de la tierra van a venir contra Israel.
Eso ya está profetizado. Después miramos esas profecías, pero ni siquiera alcanzamos a mirar las profecías de las naciones yendo a Israel a celebrar Sukkot. Increíble. Vamos a orar al Señor, porque tú y yo estamos en estos tiempos y tú y yo estamos llamados a llevar esta palabra de Dios. Estamos estableciendo el reino de Jesucristo en la tierra. Somos esos cumplidores de la promesa que Dios le hizo a David: estableceré un reino eterno sobre el trono de David. Y nosotros somos los guerreros de ese reino. Y como dice Isaías 51, nosotros cuando salimos, los árboles se ponen de pie, los montes cantan y dan palmadas de aplauso. La tierra se alegra cuando empezamos a predicar la palabra de Jesús, porque se están cumpliendo todas las profecías. Cuando alguien se convierte, cuando alguien entrega su vida a Jesús, el desierto reverdece, porque no hay esperanza fuera de Jesús, no la hay. Y Señor Jesús, hoy te damos gracias porque estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Estamos en un tiempo profético, Señor. Estamos en un tiempo asombroso, y nos has escogido a nosotros, Señor, para ir a llevar las buenas noticias de la salvación y a extender tu reino con poder, con fuerza, con autoridad, con liderazgo. Nos has llamado a hacer retroceder las tinieblas, a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos, a predicar las buenas noticias de salvación a los que están en oscuridad, en tinieblas, en confusión, a los que están, Señor amado, abatidos en el desespero. Nos has llamado a llevar tu luz. Aquí estamos, Jesús. Somos el pueblo de Dios. Somos la niña de los ojos del Dios viviente. Cumplimiento de todas las profecías. Asombro de los reyes de la tierra. Cerrarán la boca las naciones. Callarán delante de ti, Dios mío. Cosas asombrosas. Tú, Señor, hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de prodigios eres tú. Consejero maravilloso, consejero admirable, más allá de toda comprensión eres tú. El Padre eterno, el Dios fuerte, el Gibor, guerrero valiente, invencible. Eres tú nuestro Dios, cumplidor de todas las profecías, quien tiene la autoridad de todo el universo. Eres tú, Jesucristo, el que nació allí, Señor, y luz vio Galilea, la Galilea de los gentiles. Allí predicaste, Señor, y tu luz se ha extendido por las naciones de la tierra. Pueblos de todo el mundo adoran tu nombre. Pueblos de todo el mundo, Señor, declaran tu grandeza. El reino de David, el reino de Jesucristo, quien tiene las llaves de David, quien abre y nadie cierra, quien cierra y nadie abre, el que ha vencido, el Cordero de Dios, pero el león de la tribu de Judá eres tú, Señor amado, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Eres tú, Jesucristo. Eres tú, Jesucristo, y te adoramos y nos alegramos de hacer asombrar a este mundo. Nos alegramos, Señor, que tiemble Satanás y su reino, porque hay guerreros como los guerreros de David llevando tu palabra a este mundo de confusión, de oscuridad, de espesas tinieblas, de desespero. Las naciones en desespero, en oscuridad, en degeneración sexual, en drogas, en angustias. Pero hay un pueblo que lleva tu luz, aún a la nación de Israel que aún está todavía en tinieblas, pero tus hijos predican la palabra. Te adoramos a ti, te adoramos a ti, el Rey eterno. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Ante ti, Santo, me inclino ante ti, Señor. Tú eres digno, eternamente la raíz de David,
más, nada que me apasione más, solo me hacen suspirar. Nos inclinamos delante de ti, yo me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, solo tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente. Señor, declaramos que tú eres digno, tú eres el Señor. Tú has cumplido las profecías en forma asombrosa y más allá de toda comprensión humana. Eres el Señor, el deseado de las naciones, la estrella resplandeciente de la mañana, el justo y el verdadero, el amén. Tú eres el amén, el testigo fiel, soberano de todos los reyes de la tierra. Tú eres el testigo fiel. Te bendecimos a ti y anunciamos tu segunda venida. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, recógenos de entre las naciones, Dios mío, para que alabemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus maravillas. Oh Dios bueno, oh Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, Señor amado, gente de todo pueblo, raza, oh Dios, para que alabemos tu santo nombre y te adoremos en el nombre de Jesús. Queremos invitar a las personas que vienen por primera vez a pasar un salón, que queremos saludarles un minuto, y mientras tanto yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que tú haces retoñar el poder de David en tu pueblo y en tu iglesia, como dice el Salmo 132, 17. El Señor te viste de salvación, el Señor hace retoñar el poder de David y la autoridad del rey David, para que seas invencible, para que hagas retroceder las tinieblas, para que lleves la luz del Señor y para que hagas crecer trigales, higueras, donde antes había desierto, ortigas y espinas. Declaro que Dios te da la unción y el poder para llevar su reino y extenderlo, para que retrocedan demonios delante de ti, para que caigan a tus pies demonios temblando. Declaro que saldrán de sus lugares oscuros de escondite, saldrán debilitados y temblando delante de ti, porque llevas el nombre de Jesucristo, el Verbo de Dios, la luz de las naciones, el cumplimiento de todas las profecías, nombre que sobre todo nombre está sobre ti. Y declaro que Satanás retrocederá ante un hijo de Dios, un hijo del reino de los cielos, un guerrero de David. Te bendigo con la unción del Espíritu Santo, unción de guerrero, unción de poder. No estarás más en confusión, no estarás más en desespero, no estarás más en densas tinieblas. Levántate y resplandece, porque ha nacido sobre ti la luz del Señor, la gloria del Señor ha venido sobre ti. Una densa oscuridad cubrirá las naciones de la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor, la gloria de Dios, y su luz será brillante sobre ti. Y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, pueblo santo, pueblo del Dios viviente.
Gracias, Señor. Somos lámpara y luz en este mundo, porque el Dios viviente le ha placido habitar en nosotros. Gracias porque nos recogiste, Señor. Nos recogiste y nos salvaste de las tinieblas. Gracias, Señor, y nos has hecho herederos de tu reino, un reino eterno, un reino que viene. Gracias, Señor, te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.